estudiantes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio este 2 de junio del año 2023, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta a través de la cuenta en Twitter @RCR digitales, en TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional antes de dar paso a nuestro primer invitado, que ya nos acompaña vía telefónica. Continúan a estas alturas las reacciones a lo ocurrido en esta cumbre organizada por Brasil, y sobre todo las declaraciones del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en relación a Venezuela. Estados Unidos condenó estas declaraciones sobre Venezuela. Tenemos que identificar las cosas como son, esto está entre comillas. El principal asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González, celebró la valentía de los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Chile, Gabriel Boric, por refutar la perspectiva del presidente brasileño. Entre comillas está lo siguiente: y no podemos ver esos temas como relativos, son absolutos, dijo. Y bueno, es que la declaración de el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en fin, genera toda clase de rechazo, sobre todo en nuestro país, tratando de hablar de una supuesta narrativa en momentos en los cuales hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, no violaciones de derechos humanos, crímenes atroces, y es el único país de América Latina que está sometido a un proceso igual en este momento. Estados Unidos criticó este jueves las declaraciones del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, quien afirmó que se ha construido una narrativa sobre el debilitamiento de la democracia en Venezuela. En fin. En Brasil también hubo reacciones en el Congreso. Allí también emitieron un comunicado en rechazo. Diputados de Brasil aprobaron moción de repudio a la visita, concretamente, de Nicolás Maduro. Esto lo tomó y monitoreamos. La Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una moción de repudio a la visita oficial que realizó Nicolás Maduro a Brasil. Y además, bueno, ya en nuestro país comentamos lo que está ocurriendo con la libertad de expresión. Según datos del Colegio Nacional de Periodistas, con 50 agresiones a la prensa, inicia celebración del mes de periodista en Venezuela. Nos acompaña alguien y con él vamos a hablar acerca del panorama, yo les diría que político y electoral en nuestro país, y sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Universidad Central de Venezuela. Allí se iban a celebrar, saben ustedes, elecciones internas. Hubo problemas, aparentemente por distintas razones, pero también pudimos presenciar momentos francamente tensos entre las autoridades y los estudiantes. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Jesús Mendoza, nos acompaña. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias por el espacio, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de lo que pasó con estas elecciones, en qué situación está este tema y cómo llegaron a ese punto de tensión entre las autoridades, incluyendo la rectora Cecilia García Arocha, y los estudiantes de la UCB. Jesús, te escuchamos. Bueno, sí, lo que hace justamente una semana iba a ser una fiesta electoral, lamentablemente no se pudo culminar, no se pudo dar, no llegaron los cotillones electorales completos, por lo menos en la Universidad Central de Venezuela, en el campus. Aquí en la ciudad universitaria no pudo votar la mayoría de los profesores. En solo una facultad, que fue en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, pudieron votar algunos profesores, pero en el resto de las facultades, estamos hablando de 8 facultades, no pudieron votar los profesores. Lo que hizo que el proceso totalmente se cayera, y lo que a los estudiantes, de manera bastante frustrados, pues tuviesen que protestar ante el Consejo Universitario. ¿Por qué se da la protesta? Porque, bueno, había una emoción muy grande por unas elecciones que se estaban realizando después de 15 años. Había un proceso y una programación, había una preparación
importante durante meses, y bueno, por la Comisión Electoral no llegaron los cotillones electorales completos. El presidente de la Comisión Electoral manifestó que era un saboteo, pero todavía no hay una explicación de dónde proviene el saboteo, o cuándo vino el saboteo, o de quién vino el saboteo, que es importante, y aún no hay una explicación clara de por qué no llegaron o por qué no llegó el cotillón electoral completo con todas las papeletas necesarias para que puedan hacer el ejercicio del voto de la comunidad universitaria. Entonces, lamentablemente, eso lo que llevó fue a frustración, llevó a mucha rabia y llevó a los estudiantes y diferentes personas de los sectores de la universidad, de la comunidad universitaria, a protestar ante pues la comisión electoral, las autoridades, porque el proceso se estaba cayendo después de una preparación y después de 15 años que no se hacían las elecciones. Ahorita, pues bueno, hay un diferimiento del proceso. Ese día se declaró porque no comenzó el proceso nunca. Eran las 12 del mediodía y no había comenzado. Estamos hablando de que se difirió el proceso para el 9 de junio, donde el Consejo Universitario nombró una comisión contralora y auditora que le está supervisando todo el trabajo de la comisión electoral para revisar que estén imprimiendo las papeletas, si realmente hay el número correcto, todo lo que es el tema logístico. Y bueno, hasta ahora pues tenemos el proceso para el 9 de junio. Ya vamos a entrar a hablar acerca del proceso, pero yo insisto con esto, Jesús, ¿por qué se caldearon los ánimos, tal como lo presenciamos en redes sociales, entre las autoridades, las actuales autoridades del Consejo de la Universidad Central de Venezuela y los estudiantes? Y te escuchamos. Bueno, realmente eso fue cuando se difiere el proceso, se da pues una movilización de la mayoría de los estudiantes para la Facultad de Medicina, donde estaba reunido el Consejo Universitario, se da una toma del Consejo Universitario para pedir una explicación clara de por qué se tumba el proceso, o por qué se difiere el proceso, porque el proceso nunca se realizó. Se da la toma del Consejo Universitario y después ahí entran varios estudiantes del Consejo Universitario y se da un roce muy importante con las autoridades. ¿Por qué se llega a ese punto? Por la frustración, por la rabia y por la molestia, y de exigirle a las autoridades una explicación clara de qué estaba pasando, ¿no? Y por qué se había caído el proceso realmente. Bueno, y al final no tuvimos una explicación por parte de la Comisión Electoral, que es el ente realmente que realiza el proceso, pero realmente fue por eso. Ahora, tú dices que ya se ha, digamos, reprogramado la elección para la próxima semana. ¿Esto es así? Sí, correcto, para el viernes de la semana que viene, o sea, el 9 de junio. Entre las razones para suspender este proceso, se mencionó en un momento el tema de el daño en alguna de las boletas. ¿Esto no ocurrió o sí? ¿Que puedes compartir con nosotros? No, María Alejandra, porque ¿qué pasa? Cuando la Comisión Electoral tiene unas goteras, y ellos manifestaron por Twitter que una de las lluvias, temporada de lluvia, pues bueno, la Comisión Electoral se inundó, pero ellos manifiestan que las papeletas se pudieron salvaguardar, se pudieron guardar y que no se mojaron. Es más, la Comisión Electoral, cuando ellos presentan un informe tratando de explicar qué fue lo que pasó, que al final no lo explican de manera clara, qué fue lo que pasó, ellos ahí están que no, que las papeletas no se mojaron, sino que hubo una pérdida de las papeletas. Y posterior al evento electoral, el día viernes, encontraron cajas escondidas en la Facultad de Medicina y en la Comisión Electoral embaladas con papeletas de diferentes facultades adentro de esas cajas que estaban escondidas y embaladas. Es decir, no se dio el proceso porque las papeletas se mojaron, se dio el proceso porque las papeletas nunca llegaron, porque pues hubo, lo que dice el presidente de la Comisión Electoral, un saboteo en la distribución de las papeletas y en los cotillones o en la conformación de los cotillones electorales, y estos están incompletos. Aparentemente, según declaró Carlos Marín, pocos días de la consulta, 2 técnicos contratados para organizar la data cometieron un error que impidió la publicación del listado de votantes y se perdió toda la información. ¿Esto es así? Sí, correcto. Hubo un retraso importantísimo cuando la publicación del registro electoral. Hubo más o menos 5 días de retraso en la publicación del registro electoral, que recordemos que el registro electoral es donde salen todas las personas que tienen pues la posibilidad de votar. También recordemos que es un registro electoral de 212.000 personas, donde incluyen todos los estudiantes, todos los profesores activos y jubilados, todos los egresados
y todo el personal obrero y administrativo activo y jubilado, es decir, 312.000 personas, y esa data tuvo un atraso de más de 5 días en el publicarse. Jesús, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme acerca de, bueno, lo que podemos esperar de cara a este proceso. Hemos escuchado distintas opiniones, sobre todo en redes sociales, haciendo paralelismos con la elección de la oposición, las primarias de la oposición. Al regreso, yo te pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo ocurrido en la Universidad Central de Venezuela, el proceso interno que fue suspendido por distintas razones y que, según nos dice nuestro invitado Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios, ha sido reprogramado para la próxima semana. Y yo le dejaba una inquietud a nuestro invitado porque hemos visto la opinión de varios ciudadanos en redes sociales haciendo paralelismos, incluso de expertos electorales haciendo paralelismo con la primaria de la oposición. Y yo te pediría un comentario sobre este tema. En la práctica, en tu opinión, ¿qué hacer para evitar que este tipo de situaciones se repitan en un proceso que es más complejo y que tiene una trascendencia mayor? Jesús, te escuchamos. Bueno, es indispensable la organización y el blindar el proceso. Vimos cómo parece que los procesos electorales en Venezuela siempre traen conflictos, así sean por lo menos en la Universidad Central de Venezuela, o sea, es decir, así sean grandes o pequeños, los procesos electorales en Venezuela siempre traen conflictos, pero eso significa que hay que cuidar mucho todo el tema logístico, hay que blindar el proceso, hay que organizar el proceso y hay que dejarlos en manos de expertos, pero no solo en manos de ellos, sino auditarlo constantemente y revisarlo. El tratar de mostrar lo que pasó en la universidad en lo amplio, de alguna otra manera, tiene que ser una muestra de lo que no se puede hacer o lo que no se debe hacer, ¿no? Es importantísimo tomar en cuenta de que no se puede dejar en manos de 4 o 5 personas un proceso, sino que tiene que ser auditado, no se puede de alguna otra manera dejar las cosas a última hora, es decir, hay que un proceso de una magnitud tan grande como el tema de las primarias, si queremos ver una ejemplificación o agarrar de ejemplo el tema de lo que pasó en la Universidad Central de Venezuela, lo que tenemos es que aprender qué cosas no podemos hacer para que no pase lo mismo, para que no se cometan los mismos errores. Eso realmente es la enseñanza que nos tiene que dar.
Ahora, sobre lo que podemos esperar, es decir, tú dices brindar el proceso, ¿qué medidas se han tomado para evitar que situaciones como las que vimos se repitan? Por ejemplo, decía Carlos Marín, presidente de la Comisión Electoral, él, bueno, justificaba la decisión de contratar un sistema híbrido de votación manual y de lectura automática, básicamente no porque es más rápido, sino que es lo que se podía pagar por la asfixia económica de la Universidad Central de Venezuela. Te escuchamos. Sí, totalmente. O sea, cuando se da la discusión de las tres opciones en las que se podían realizar las elecciones, era la primera opción un sistema manual, es decir, el voto manual y conteo manual, un sistema híbrido que era el voto manual y el conteo por lectores ópticos, y el tercer conteo que era uno que era pues con el apoyo técnico del CNE. Al final la mayoría de la comunidad universitaria del Consejo Universitario votó por la tercera opción, que era el híbrido, que era con unos lectores ópticos y una votación a través de unas papeletas electorales con lectores ópticos. Ahora, realmente, ¿qué se está haciendo para evitar que ocurran los mismos errores? Bueno, el Consejo Universitario pues nombró una comisión técnica y auditoria que supervisa la comisión electoral, que supervisa las labores de la comisión electoral todos los días, asisten a la comisión electoral para supervisar qué están haciendo, cómo van, contar las papeletas, y esta comisión técnica realmente tiene un trabajo bien riguroso de supervisar y auditar a la comisión electoral para que no pase lo mismo. ¿Desde hace cuánto, para recordarle a la audiencia, Jesús, no se elegían a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál es la expectativa con este cambio que se va a materializar la próxima semana? Te escuchamos. No se elegía desde hace 15 años, justo en mayo, el mes pasado, se cumplió 15 años de las últimas elecciones de autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Y la expectativa hay una mezcla de incertidumbre para que no pase lo mismo, de qué es lo que estamos viviendo. Hay una mezcla de incertidumbre por dos cosas. Por uno, para que no pase lo mismo, no pasen los mismos errores, que es una preocupación total. Y dos, una mezcla de incertidumbre porque es primera vez que muchas personas lo están pidiendo, primera vez que muchos profesores, estudiantes que están pidiendo el proceso electoral. Pero también una mezcla de incertidumbre, de emoción, de que por fin vamos a poder tener una fiesta electoral, vamos a poder tener un proceso de votación para elegir las nuevas autoridades que tanto hacen falta en nuestra universidad. Jesús Mendoza, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Simplemente un comentario antes de despedirte. Veamos una entrevista sobre la posición de los estudiantes con respecto a la primaria de la oposición. Quisiera tu opinión, tu análisis y otra vez qué expectativa tienen frente a este proceso donde se pretende elegir a un candidato, sí, de cara a una eventual elección presidencial, pero probablemente también a un líder de los factores democráticos en nuestro país. Te escuchamos. Mira, María Alejandra, el proceso de primarias tiene que darse, nos creemos en el proceso de primarias, creemos que es un proceso para elegir al candidato que puede ser pues el que va a ser abanderado para el 2024, pues tener la contienda presidencial. Creemos en ese proceso. Es importantísimo que la Comisión Nacional de Primarias informe la metodología que vamos a utilizar para ese proceso de primarias y que sea lo más amplio posible, pero creemos que tiene que darse el proceso y que tenemos que tratar de blindar para que se pueda realizar. Jesús Mendoza, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Pretty Woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la renovación de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Nos decía nuestro invitado anterior que esto no ha ocurrido en los últimos 15 años. De allí la importancia y, por supuesto, el incidente que provocó la suspensión del proceso. Nos acompaña uno de los candidatos al decanato de Medicina, el doctor José Manuel de Abreu. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto. Aquí estamos para lo que usted necesite. Pues mucho interés de conocer, primero, doctor, su opinión acerca de lo ocurrido, su reacción a propósito de la suspensión de este proceso que, en teoría, nos ha dicho el presidente de la FCU, fue reprogramado para la próxima semana. Lo escuchamos. Ciertamente está para el día 9 de junio la primera vuelta y debido a una serie de sucesos que se presentaron el día 26 de mayo en toda la universidad, donde no comenzó el proceso electoral. Rápidamente te puedo decir que al mediodía los 3 candidatos a decano de la Facultad de Medicina solicitamos una reunión con la comisión electoral. De la subcomisión nos informaron que el presidente de la comisión estaba en la facultad y inmediatamente fuimos con él. Y ahí tuvimos una reunión los 3 candidatos decanos y habían 3 candidatos rectorales también ahí, que eran profesores de la Facultad de Medicina. Me imagino que coincidieron para la votación. Y ahí se nos explicó que se habían dañado algunas cajas, algunas boletas, y que por errores hubo intercambio de cuadernos electorales de una facultad a otra, pero que el proceso no se iba a detener, que iba a continuar el proceso, y se hizo una rueda de prensa. En ese momento, la rueda de prensa, el presidente de la comisión dijo que el proceso continuaba, pero a la hora y media se reunió el Consejo Universitario y difirió las elecciones debido a que no había posibilidad de realizarlas para esta fecha que ahora es el 9 de junio.
Ahora, nos decía nuestro invitado anterior que, digamos, hubo varias denuncias, incluyendo sobre unas supuestas papeletas en la Facultad de Medicina. ¿Qué información maneja usted, doctor? Lo escuchamos. Mm, Eso no es verificable. Uno, en la Facultad de Medicina, en su salón del Consejo de Facultad, era la oficina central de la Comisión Electoral, era el centro de acopio de las planillas que se iban a distribuir en varias facultades. Y te lo puedo decir porque yo estaba ahí y las vi. Que estuvieran ocultas esas, no creo que eso sea la verdad, ¿de acuerdo? Esas planillas estaban ahí, era el material que quedó, que estén ocultando material es imposible. Y lo otro es que las boletas, porque los estudiantes sí votaron, hubo un porcentaje de estudiantes de la Facultad de Medicina que lograron votar, todas esas cajas y esas boletas sí fueron quemadas. ¿De acuerdo? Ahora, la Facultad de Medicina, junto con otras dos facultades, son las únicas 3 facultades que en menos de 48 horas habían entregado el material que había sobrado a la Comisión Electoral como lo había solicitado. Entonces, no creo que hayan ninguna caja escondidas ahí, honestamente. Sobre la confiabilidad en el proceso, doctor, ¿qué puede comentarnos después de lo ocurrido? Compartimos con la audiencia la declaración del presidente de la Comisión Electoral, Carlos Marín. En una entrevista, él decía, bueno, se eligió un sistema híbrido de votación manual y de lectura automática, no por la rapidez, sino básicamente por el presupuesto que tiene la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Uno, indudablemente hablan de un presupuesto, pero todas las elecciones de la Universidad Central han sido realizadas del mismo modelo, de acuerdo, que son las boletas rellenadas con un óvalo y con lectoras ópticas. Eso ha sido el sistema de votación que ha permanecido en la universidad. Indudablemente falló la gerencia en la organización y planificación de un evento tan importante, porque 11 facultades, 11 decanos a elegir, 11 consejos de escuela, 11 consejos de facultad, más todos los rectores, más consejo universitario. Era una mega elección desde el punto de vista de la cantidad de autoridades que habían que elegir. Y a pesar de que el patrón electoral con egresados era cerca de 240,000, falta de organización y gerencia es lo que hubo. ¿Por qué es tan importante este proceso, doctor? Hay que hacer un cambio de autoridades. Nuestras autoridades llevan 14 años en cada uno. En el Consejo Universitario tenemos que la mayoría de los decanos ni siquiera fueron los decanos elegidos hace 14 años, sino que esos decanos han renunciado, han jubilado y son encargados, la mayoría, cerca de un 90%. Y 14 años como autoridad ha creado un desgaste a nivel de la universidad, entre todo lo que es la comunidad, todos sus sectores, y no solo eso, sino que estos 14 años ha habido un enfrentamiento entre autoridades, digamos, rectorales y gobierno, que ha llevado a que la universidad se encuentre en un estado de verdad casi paralizado. Recordemos que la universidad hace 20 años tenía 60,000 estudiantes, hoy día tiene 21,000, y el mismo número de profesores que tenía antes ha disminuido en un 50%, y se necesita el recambio de autoridad indudablemente porque falta muchísima gerencia. Sabemos que hay recursos económicos y que no va a haber recursos económicos, ¿de acuerdo? Habrá que buscarlos con negociaciones a través del mismo Estado y con negociaciones con empresas privadas, asociaciones, pero los recursos no van a aumentar. Y lo que queremos es que la gerencia sea una gerencia eficaz, dinámica, transparente, que es lo que nosotros solicitamos. No sea gerencia para amigos, sino para todo el sector de la Universidad Central de Venezuela, que sea equitativa y justa. Doctor, mucho interés de conocer, bueno, su opinión sobre, digamos, lo ocurrido entre las autoridades y los estudiantes. Un hecho, si me permite, lamentable. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No te escuché bien, María Alejandra. No, doctor, quería su reacción ante este choque que vimos, sobre todo en redes sociales, registrado por algunos medios de comunicación e internautas, entre las autoridades y los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, producto de la suspensión de este proceso. Lo escuchamos. Indudablemente que lo que sucedió no tenía que ver
ocurrido. Estudiantes que son indudablemente la fuerza motora de la universidad. Nuestra universidad sin los estudiantes no es absolutamente nada. No debió haber ocurrido. Hubo falta de información hacia el electorado. Eso es algo que no debe pasar en unas elecciones ni en ningún proceso. Hay los caminos regulares para poder hacer la protesta, y esto fue de verdad que algo violento, porque romper puertas de vidrio, salieron heridos, y no precisamente estudiantes, sino vigilantes de la facultad. No debe ocurrir. Hay formas de protestar que se deben realizar, y todo tiene un orden dentro de la universidad. Si me permite, doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que está ocurriendo internamente en la Universidad Central, digamos, el diagnóstico que usted ha compartido en el marco de esta campaña. Usted advierte, bueno, que la Facultad de Medicina, entre otras, está en crisis, al igual que el resto de la totalidad, digamos, de la Universidad Central de Venezuela. Al regreso, si me permite, le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando, y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios, por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando con el doctor José Manuel de Abreu, quien es candidato a decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, en el marco de este proceso que estaba convocado para esta semana y se ha suspendido para el próximo 9 de junio, nos decía nuestro invitado. Yo le dejaba una inquietud, doctor, porque hemos visto alguna entrevista que ha ofrecido nuestro invitado, y usted ha advertido, bueno, actualmente la Facultad de Medicina está en crisis, al igual que la universidad, y bueno, ¿qué hacer frente a una situación de esta naturaleza, o al menos cuál es su planteamiento? Lo escuchamos. Indudablemente que tanto la Facultad de Medicina es la facultad más grande dentro de la Universidad Central de Venezuela, tiene 6 escuelas, ¿de acuerdo? Y 6 institutos, tiene 3.500 estudiantes, y de esos 3.500 estudiantes, 2.100 estudiantes. Hemos visto cómo en las otras escuelas, tanto de enfermería como nutrición y bioanálisis, ha ido disminuyendo el número de estudiantes. Eso es importante porque como producto
final nosotros tenemos que tener profesionales de ciencia de salud egresados de calidad, pero eso para el país ha sido crítico. Nuestro número de docentes ha disminuido también. Es tan crítica la situación que tenemos en la facultad que el bachiller que se gradúe en julio de este año y entre por OXU va a entrar dentro de 3 años al primer año de la carrera de medicina. Tiene que esperar 3 años para poder entrar debido a todos los procesos que han ocurrido en la universidad, pandemia, paro, todo eso. Necesitamos solventar la facultad de medicina, necesitamos docentes de calidad. Esos docentes tienen que ser a nivel de egresados, porque formar un instructor, que es el primer nivel de docente, se tarda 15 años. Desde que se gradúa, son 6 años de carrera, su posgrado, todo lo demás. Y hoy día estamos contando con la ayuda de egresados, que son profesionales médicos que tienen 2, 3 posgrados y doctorados y se contratan. E indudablemente, María Alejandra, tenemos que buscar asociaciones tanto con el Estado para recursos económicos como con empresas privadas. Estamos claros que va a ser imposible tener todos los recursos que se pudieran esperar y tenemos que actuar con una gerencia muy transparente para hacer austeridad y organizar bien lo que es la facultad para que se haga una transición en estos 3 años. Indudablemente que estos 3 años tal vez no se vean los frutos, sino en el próximo que sea decano es que va a ver los frutos de lo que es una gestión transparente actualmente. Ahora, doctor, no podemos separar la situación de la universidad con lo que está ocurriendo en el país. En el caso concreto de los médicos venezolanos, la información que tenemos es que prácticamente esperan a graduarse para salir de Venezuela. Esta situación se puede revertir y, por otra parte, cómo subsanar la crisis que atraviesan todas las universidades y específicamente en el caso concreto de la Facultad de Medicina. Lo escuchamos. Es indudable que lo que tú has dicho, como empresa, la Facultad de Medicina sería la mejor empresa del país, porque el 70% de los profesionales de ciencia de la salud que produce se van del país, ya sean médicos, licenciados en enfermería, de todas las carreras se van del país. ¿Por qué se van? Indudablemente las condiciones del sistema de salud, los hospitales, no están bien dotados, no hay tecnología, no están equipados, hay inseguridad laboral, indudablemente, y los salarios no son atractivos para nuestros jóvenes. Por eso se marchan. ¿Qué hacer para que ellos se queden? Tenemos que motivarlos nosotros, es indudable, para que ellos se queden. No podemos obligarlo porque indudablemente estamos en una democracia y hay libertad, pero la idea es motivar a todos nuestros estudiantes, a un gran porcentaje, para que se queden dentro del país, actualizar los currículum, ofrecerles mayor plazas de posgrado, pero es indudable que no es algo sencillo. La situación en los profesionales de la ciencia de la salud los lleva a que emigren, y eso tenemos que evitarlo. Eso es lo que ha hecho que la generación de relevo no la tengamos dentro de la Facultad de Medicina. ¿Es posible hacer algo en estas condiciones, doctor, para evitar que esto siga ocurriendo? No sé si no hay un cambio en el país en el corto, mediano plazo. Como universidad y como facultad, tú no puedes obligar a los profesionales de ciencia de la salud a que no emigren. En todo caso, sería una política de Estado la que haría para que no fueran. Estamos claros que nuestro sistema de salud, de educación en la universidad es público. El Estado, y no lo estoy ofreciendo yo, pudiera colocar que para poder emigrar un profesional de la ciencia de la salud, algunas condiciones. Se ha llegado a escuchar que el gobierno tiene ideas de colocar que para poder revalidar ese título tiene que ejercer en el país varios años. Eso no se ha realizado aún, pero es una de las ideas que tiene el gobierno en mente. Es decir, usted se graduó en la Universidad Central o cualquiera de nuestra universidad autónoma y se tiene que tantos años en el país ejerciendo para poder ejercer afuera, que su título se pueda revalidar afuera. Ahora, ¿y no esto es justo?
Claro, esto le parece, no sé, No, pregunto, eso ¿le es, parece justo? Porque es que, claro, no, los médicos, los profesionales venezolanos no tienen la culpa de la política draconiana que ha impuesto el no es equipo justo. gobierno de Nicolás Maduro, que ha colocado en nuestro país en la situación que se encuentra. ¿No cree usted? Indudablemente, María Alejandra, que no es justo, porque si estamos en libertad y en democracia, tú puedes realizar tu vida profesional donde tú decidas. Esos son los planes que hemos escuchado, ¿de acuerdo? Que pretenden algunos aplicar para evitar eso. Recordemos que el gobierno gradúa cerca de unos cuantos miles de médicos integrales comunitarios que no tienen la calidad y excelencia que tienen los médicos graduados en las universidades autónomas. Y ellos necesitan un número de médicos. Ahora, aquí es donde viene el juego de negociaciones entre gobierno y universidad central. ¿Cuáles son los proyectos de salud que necesita el Estado y cuáles son las prerrogativas que tenga la Facultad de Medicina o la Universidad Central de lograr que esas plazas que ellos quieren se puedan obtener? Todo con una política de salud, y eso todavía no está ni siquiera planteado por el Estado, no digamos gobierno, sino por el Estado. Y para poder que la gente se quede, tiene que tener motivaciones, indudablemente. Eso es lo necesario, y mientras siga así, seguiremos viendo a nuestros muchachos yéndose a otros países. Incluyendo un salario que les permita vivir, doctor. Claro, yo como profesor titular, y tengo 32 años en la universidad, y mi sueldo son $30 mensuales sin los descuentos, con 2 posgrados y un doctorado. Ese es mi sueldo. Es decir, los Eso, profesores que sí, estamos en la universidad vamos por vocación y dedicación. Nosotros somos los que estamos subsidiando la educación, no el gobierno. claro, y es una situación absurda, si me permite, doctor. Es decir, no sé si ocurre en otra parte del mundo, me parece que no. Yo siempre cito el caso de Corea del Norte, que es donde, digamos, no tenemos información, pero es una situación incomprensible que cuesta incluso explicarla en el exterior. Usted ha dicho, doctor, tenemos que contratar docentes de alta calidad y que tengan un valor agregado. ¿Cómo materializar, digamos, una iniciativa de esta naturaleza tomando en cuenta lo que venimos conversando? Lo escuchamos. Ya lo hemos hecho. Yo soy jefe de una cátedra, de 5 cátedras en la Escuela Vargas y del departamento quirúrgico. Y hemos contratado ya personas que promedio edad son 50 años y tenemos hasta el límite 64 años con 2 posgrados y doctorados. Hemos hecho los contratos, hemos sacado a un gente que ya tiene su vida hecha, muchos en clínica privada, otros trabajan en hospitales sin ser profesores, y ahora en esta crisis han querido dedicarse también a la educación universitaria. Esto son gente que están muy comprometidas con la educación, ya llevamos un año en esto y se ha logrado. Y han logrado ingresar no como instructores, sino como profesores asistentes. Y te puedo decir que estos docentes tienen una empatía enorme con los estudiantes de pregrado. Es decir, es un logro y se puede hacer. Y son los egresados, y contamos con los egresados, porque cuando usted contrata a un muchacho joven, y llamo yo muchacho a un cirujano, tiene 33, 34 años, está haciendo su vida, y cuando él ve el salario, que son $10, y la universidad es exigente, porque cuando programamos las clases, las consultas y todo, en nuestro caso, usted tiene que cumplir con eso. Y él, al ver ese cumplimiento, se hace y ya tienen 2, 3 posgrados y doctorado, ahí están con nosotros porque ya tienen su vida hecha profesionalmente, no requieren. Ahora, esto no es lo que queremos. El salario de un docente sea, el salario de un docente afuera está entre 7 y 10 mil dólares mensuales en países desarrollados. Sí, no hay punto de comparación. Además que en el caso concreto de Venezuela, hemos sufrido un largo proceso de hiperinflación. Y ahora mismo, incluso algunos sectores hablan de una nueva recesión económica. Le pediría un comentario
final, doctor, sobre las expectativas de esta renovación de las autoridades. Ya ha adelantado bastante durante esta entrevista, pero para cerrar, lo que podemos esperar con este cambio que se va a materializar, si no hay mayores inconvenientes, el próximo 9 de junio. Lo escuchamos. Indudablemente que este cambio de autoridades va a refrescar lo que es la gerencia. Muchos profesores, muchos estudiantes queremos ver nuevas autoridades porque pensamos que se necesita hacer el cambio, no solo a nivel de la universidad, sino también a nivel del país. La población está cansada de ver las mismas caras, tanto de políticos como de autoridades, donde no nos dan mensajes nuevos. No promesas, sino mensajes y ejes de planes estratégicos. Y debe la universidad y la Facultad de Medicina, con este cambio de autoridades, tener un rumbo distinto a lo que ha tenido en estos 14 años. Porque no hay país sin universidad y la universidad es la primera universidad del país. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la renovación de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, un proceso que se ha retrasado durante más de 14, 15 años. Por eso de allí el interés que ha generado, insisto, la renovación de las autoridades. Era el doctor José Manuel de Abreu quien está presentando su candidatura a decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Puedes